Bueno, mis hermanitos hermosos, preciosos, hoy vamos a tocar un tema, Dios me los bendiga, un tema que nos va a bendecir mucho. Ahí donde están ustedes, mis hermanitos hermosos, quiero bendecirlos, quiero hacer una breve oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que el Padre eterno los guarde, los proteja, los bendiga, que por cualquier situación que ustedes estén pasando en este momento, que sea el Señor bendiciendo sus vidas, restaurando hogares, bendiciendo en aquellas necesidades que cada uno tiene en sus vidas. No sé cuál es tu necesidad, pero que el Señor te bendiga, mi hermano, te abra puertas, te bendiga en la salud, te bendiga en tu finanza, en tu ministerio, en todas las situaciones que tienes que tratar esto. Dios me los bendiga, mis hermanos hermosos. Hoy vamos a tocar un tema que nos va a ministrar mucho y nos va a venir de muchas bendiciones. Vamos a tocar el tema en Proverbios 29, 25. El que confía en el Señor es exaltado. Vamos a hacer una breve oración. Oh Padre amado, bendigo a cada mis hermanitos que están ahora en este momento conectándose, Padre, a través de YouTube. Ese pueblo que está oyendo esta palabra, Señor, de bendición para tu pueblo, ahí donde ellos están, tú los bendigas, Señor, tú los cubras con tu sangre preciosa, que tu Espíritu Santo ilumine sus mentes para que ellos puedan entender tu palabra y la puedan recibir con mansedumbre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo te bendigo, mi hermanito. Pero hoy vamos a tocar el tema en Proverbios 29, 25, donde habla que el que confía en el Señor es exaltado. Bendita la palabra. Ahí en la Biblia, Dios habla hoy, te lo dice con más amplitud. Mira, la Biblia en la versión Dios habla hoy, dice así, Proverbio 29, 25, dice, el miedo a los hombres es una trampa, pero el que confía en el Señor estará protegido. Bendita sea la palabra del Eterno. Bendita sea esta palabra que se lee en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Es una palabra de bendición donde Dios nos está hablando. Vamos a meditar en la palabra, hermanos, porque estos son ríos de agua viva que nos van a correr por dentro de nosotros. Hermanos, cuando nosotros meditamos en su palabra y estamos en momentos duros, en momentos difíciles, en momentos de prueba, el único refrigerio, hermano, que usted tiene es la palabra de Dios. Es su presencia, su Espíritu guiando, su Espíritu Santo hablándote, porque, hermano, si usted no conoce palabra, el Espíritu Santo no puede hablarte. Porque el lenguaje de Dios no es el lenguaje que nosotros oímos terrenalmente. El lenguaje de Dios está en el manual de la palabra. Las escrituras es el lenguaje de Dios. Y cuando el Espíritu Santo nos habla a nuestro espíritu, a nuestra conciencia, nos habla en el lenguaje de Dios. Entonces, si usted no medita en la palabra, si usted no estudia la palabra, usted no puede oír lo que el Espíritu Santo quiere comunicar a su espíritu en medio de situaciones, en medio de pruebas, en medio de cosas que usted tiene que decidir en sus vidas. Usted tiene que estar atento al Espíritu, atento a lo que dice la palabra. Si usted está en un conflicto, si usted está en una prueba, ¿qué es lo que dice la palabra? ¿Cómo yo debo comportarme en medio de cada situación? ¿Qué debo de hacer? Porque, hermano, verdad que las pruebas a veces son duras y a veces como que el enemigo nos ciega, el enemigo nos quiere que nos enfoquemos en la prueba y que olvidemos la palabra de Dios. Que olvidemos la palabra de Dios, que nos concentremos en el caos, que nos concentremos en toda la situación que vivimos y perdamos la fe, la palabra, la exhortación, la esperanza que el Señor nos da a través de sus escrituras. Y Dios hoy nos va a refrescar la mente. Si usted está, hermanitos míos, ahí, usted que me está escuchando, está en medio de pruebas, de situaciones, de cosas que usted tiene que decidir. A veces tenemos que decidir cosas en nuestras vidas, pero que sea a través de la voluntad de Dios. Porque a veces nosotros queremos hacer cosas, hermanos, sin contar con la voluntad de Dios. Entonces vamos a ver lo que dice la palabra de Dios y hoy Dios te va a hablar, mi hermanito hermoso. Dios te va a ministrar a través de la palabra. Ya vemos que dice Proverbios 29, 25, se lo leo también en la Biblia. Proverbios 29, 25, el que confía en el Señor es exaltado.
Y en el texto de la Biblia, Dios habla hoy, te dice, el miedo a los hombres es una trampa, pero el que confía en el Señor estará protegido. Es que, fíjate que se dice el Señor aquí, el que confía en el Señor estará protegido. El que confía en el Señor estará protegido. Por eso que tu confianza no puede estar en el hombre, tu confianza no puede estar en las cosas materiales, tu confianza no puede estar en aquel, en el otro, en nada. Tu confianza tiene que estar en Dios. Ahí es donde tiene que estar tu confianza. Porque un día estamos bien, pero mañana podemos pasar situaciones diferentes y usted no está preparado en fe, en la palabra, para mantenerse firme en los caminos de Dios. Ese es el problema, hermano, que está pasando con la iglesia. Mira lo que está pasando con la iglesia. Este es un tiempo crítico. En todas mis prédicas yo les digo que este es un tiempo crítico donde el mundo está absorbiendo a los hijos de Dios. El mundo los está absorbiendo. ¿A través de qué? Del sistema de cosas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros llegamos a debilitarnos en la fe, a dejar de orar, a dejar de leer la palabra, a oír más las cosas que están afuera y no poner la confianza en Dios, hermano. Esa es la debilidad que viene al pueblo de Dios. Entonces ahí es donde está que tú no quieres orar, que no quieres leer la palabra. ¿Por qué? Porque estás confiando en lo material, en las cosas externas, pero no estás poniendo la mirada en Dios, que hoy puedes tener mucho, pero que mañana no tienes nada. Hermano, ¿cuántas personas que hoy me están oyendo en un tiempo a lo mejor tuvieron mucho y hoy no tienen nada? Porque estos son etapas y siglos y ciclos que nosotros tenemos que vivir. Porque la palabra de Dios dice que Él te va a probar en lo poco y te va a probar en lo mucho. Si en lo poco lo eres fiel, Dios te va a ensartar en lo mucho. Es decir, que la palabra de Dios es poderosa y así como está escrita, así sucede a cada uno de sus hijos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando estamos viendo momentos duros, nuestra confianza, nuestro apoyo tiene que estar en el Señor. Cuando estamos viviendo en abundancia, no poner la mirada en esa abundancia, sino en Dios. Hacer lo correcto en cualquiera de las dos situaciones en que te encuentres. Tienes que poner la mirada en el Señor. ¿Qué es lo que significa la palabra confianza? Porque a veces nosotros, a veces no entendemos qué significa la palabra confiar. Cuando Dios nos dice que tenemos que confiar, nos está diciendo tienes que apoyarte en mí. Eso es lo que dice, eso es lo que significa confiar. Es creer, encargar a Dios la situación, encomendar a Dios, entregarle. Esa es la verdadera fe. Cuando estoy pasando en un proceso, yo le estoy encomendando, le estoy encargando la situación al Señor para que Él derrame su gracia sobre mi vida y yo pueda hacer su voluntad. Porque la voluntad de Dios conviene hacer. Porque dice que la voluntad de Dios es perfecta, completa y agradable. Cuando caminas en la voluntad de Dios, tú sientes la paz. Estás completo, te sientes agradable porque estás caminando en la voluntad de Dios. Cuando no caminamos en la voluntad de Dios, viene la tristeza, viene la necedad, vienen los fracasos, vienen los miedos, vienen los temores, viene la debilidad espiritual. Ya no quieres orar, ya no quieres buscar de Dios porque está fuera de la voluntad de Dios. Eso es lo que pasa cuando nos salimos de la voluntad de Dios. Porque la palabra de Dios nos dice el camino que al hombre le parece recto, pero su fin es un fin de muerte. Entonces tenemos que estar enfocados cuál es la voluntad de Dios, porque confiar en Dios es hacer su voluntad. Señor, yo si estoy en las situaciones difíciles, pues Padre, yo te expongo esta situación difícil. Tú dices en tu palabra que no hay prueba que tú me puedas dar, que yo no pueda resistir. Junto con la prueba que tú me des, es porque la voy a resistir y junto con esa prueba, tú me vas a dar una salida. Dios te va a dar una salida a cada prueba, pero si confías en Él. Porque cuando tú confías, ya le dije que la palabra confiar significa entregar, es creerle, es encargarle, es encomendarle, es entregarle la situación por la cual tú estás viviendo.
Si estás en una situación de bendición, pues Señor, guías tú mis pasos para que mis bendiciones se mantengan. Ayúdame a hacer lo correcto en cada cosa que me des de bendición para que yo pueda caminar en tu perfecta voluntad. No que yo a través de mi bendición yo me vaya a desviar por caminos que a ti no te agraden, para que yo pueda mantener tu bendición. Entonces, ese es el problema que a veces nosotros enfrentamos todos de una manera u otra, hermanitos lindos, hermosos. Estamos en un aprendizaje. La tierra en que usted está viviendo, Dios te puso aquí para que usted aprenda, para que usted viva una vida que le agrade a Dios. Usted aquí, yo siempre se lo he dicho, en esta tierra usted decide a qué lugar usted quiere ir a vivir. Usted decide en la tierra. Ya después de la muerte usted no puede decidir a ningún lugar. Entonces, hacer lo correcto para que vengan cosas correctas a nuestras vidas. Sí, la palabra de Dios dice, sí vamos a tener aflicción en el mundo. Claro que sí usted la va a tener, usted va a ser probado. Pero tenemos que caminar en la confianza en el Señor. Jesús lo dijo. Jesús dijo, si a mí me aborrecieron, ustedes también. Así que vamos a pasar procesos duros, procesos en que vamos a estar en un momento que Dios nos va a dar la paz, la tranquilidad. Otros momentos vamos a entrar en guerra. Otros momentos Dios nos va a probar a ver dónde está el corazón de nosotros, si lo amamos o no. Son etapas que el cristiano tiene que vivir. Todos tenemos que aprender. Aquí aprendemos en la tierra. Aquí cultivamos nuestro espíritu para entonces pasar al lugar que decidamos aquí en la tierra vivir la eternidad. Usted decide aquí. Por eso es importante es vivir la palabra y conocerla, porque ella nos habla de Dios. Es Dios hablándonos a través de ella. En el mismo Proverbio 28-25 dice la palabra aquí en la Biblia, Dios habla hoy aquí, que me gusta esta Biblia más porque es más entendible. A veces las personas que están comenzando a aprender la palabra, que son personas nuevas, que entran a conocer a Dios, que empiezan a conocer de Él, para que sea más entendible, me gusta esta palabra, es más fácil de entender. Aquí en Proverbio 28-25, mira lo que dice. El que mucho ambiciona provoca peleas, pero el que confía en el Señor prospera. Alabado sea el nombre del Señor. Dice que el que confía en el Señor, ¿qué? Prospera. Prospera. Dice la palabra que la bendición de Él no añade tristeza. Es decir, que cuando estamos caminando en una bendición que viene de la mano de Dios, no añade tristeza. Es decir, que nosotros tenemos que buscar esa bendición que no añade tristeza, esa bendición que nosotros vamos a ganar nuestro sueldo, pero que vamos a estar en tranquilidad, que vamos a estar en la paz. Por eso es importante que el Señor nos introduzca en el lugar correcto. Porque a veces en este caminar no estamos a veces en el lugar correcto, no nos sentimos a gusto, no nos sentimos bien. Pero cuando Dios te ponga en el lugar correcto, en el lugar que Él escogió, que Él preparó, tú te vas a sentir cómodo, porque es la bendición que Dios te ha dado que no añade tristeza. Entonces, la palabra de Dios nos habla muy claro, hermanitos míos. Ahí mismo en Nahum, capítulo 1, versículo 7, hay un versículo que me encanta. Porque es real. Dice en Nahum 1:7, dice, pero Jehová conoce los que confían en Él. Es decir, que tú me puedes decir a mí, yo confío en Dios. Tú puedes decir, tú confías en Dios. Tú puedes hablar, yo confío en Dios. Pero Dios sabe si verdaderamente tú confías en Dios. Porque cuando tú confías en Dios, tú vas a su trono. Tú buscas su rostro. Tú buscas su palabra. Tú buscas el que Dios te hable. Tú no vas a buscar la opinión del hombre, ni a buscar la opinión del otro, ni a buscar. Usted se mete de lleno con su presencia. Como dice la palabra, el que habita bajo la sombra del Altísimo morará bajo sus alas. Diré yo, esperanza mía, castillo mío, ¿en quién confiaré? Entonces, cuando tú confías, entonces dice el Salmo, sigue diciendo, Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora, porque debajo de tus alas, de sus alas tú estarás seguro. Porque escudo y adarga es la verdad de su palabra. Cuando caminas en esa verdad, ella es escudo y adarga. Es decir, que el ángel que dice que tenemos preparado para cada uno de nosotros, dice que nos lleva de la mano para que tú y yo no tropecemos. Ahí está la confianza en el Señor. En los Salmos habla mucho de cómo es
entrar en ese reposo, en esa confianza del Señor. David habló mucho en los Salmos. David vivió momentos duros como tú y como yo, difíciles, pero él confiaba en el Señor y él hacía que sus enemigos retrocedieran. Él hacía que él ganara para las batallas. ¿Quién? Dios. Porque él siempre estaba buscando la presencia del Señor, que cuando él hacía cosas que a Dios no le agradaba, él venía con un corazón humilde, contristado, humillado en la presencia del Señor y pedía su guianza, pedía su perdón, pedía su misericordia. No me tengas en cuenta, decía el Señor, mis pecados, perdona mis pecados, en iniquidad fui formado. Es decir, que él trató todo el tiempo con esa área de su alma que era débil, hermano, en la presencia del Señor. David no iba a buscar al hombre para hablar con el hombre, para exponer su caso. David iba a la presencia del Señor. Él entraba en su presencia, exponía su caso, exponía lo que había en su corazón. Confesaba su pecado. Él decía que cuando él confesaba, entonces él se sentía bien. Cuando no confesaba el pecado, ¿qué? Los huesos de uno empiezan a dolerle, hermano. Tu cuerpo empieza a entrar en decadencia. Cuando nosotros sabemos que estamos pecando y no confesamos, hermano, no vamos al trono de la gracia a confesar, a pedirle a Dios, porque Él es nuestro Padre. ¿En quién tú vas a confiar mejor que en Dios? Un amigo te puede traicionar. Un hermano te puede traicionar. Tu familia te puede traicionar. Tu esposo te puede traicionar. Todos te pueden traicionar, pero nunca Cristo te va a traicionar. Es decir, que la confianza tuya no puede estar en las personas. Por eso que la palabra lo dice, y por eso me gusta este texto en la Biblia, Dios habla hoy, que dice, el miedo a los hombres es una trampa, pero el que confía en el Señor estará protegido. Es decir, mi confianza no puede estar en nadie, solamente en Él. Solamente en Él, porque Él dice la palabra, pero Jehová conoce, en Nahum 1:7 dice, pero Jehová conoce a los que confían en Él. Porque el que confía en Él no está buscando a nadie para una opinión. El que confía en Él está buscando al Espíritu Santo, va al trono de gracia, está orando constantemente. Cada vez que hay una situación en su vida, Él está buscando el rostro de Dios para que Dios lo guíe. Porque esa es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, dice la palabra, Él nos oye. Dice, esta es la confianza que tenemos en Él. Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, porque cuando tú vas a pedir al Señor, tú tienes que pedir conforme a su voluntad. Dice, Él te oye. Si no es conforme a su voluntad, no te va a escuchar. ¿Y cómo yo sé que lo que estoy pidiendo es la voluntad de Dios? Cuando tú le digas al Señor, Señor, yo no sé cuál es la voluntad tuya en mi vida. En este caso en el cual yo te expongo, yo no sé qué decisión tomar, yo no sé qué hacer, pero que se haga tu voluntad en mi vida. ¿Qué dijo Jesús? Si tú quieres, cuando estaba en el Semaní, en el monte ahí, en Semaní, donde fue la oración cuando lo entregaron, en el Semaní, ¿qué fue la palabra que dijo el Señor? Padre, si te es posible, pasa de mí esta copa, pasa de mí, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Es decir, él le estaba pidiendo al Padre que la copa que iba a beber era dura. Si era posible, que le se la quitara, pero si no, que se hiciera su voluntad. Entonces, cuando tú estás en un momento de situación de prueba, tú no sabes cuál es la voluntad de Dios en situaciones que tú estás viviendo, en problemas difíciles que enfrentamos nosotros, los hijos de Dios. Entonces usted le va a decir, Señor, yo sé que en este momento estoy en una situación que yo no sé qué hacer, yo no sé cómo actuar, yo no sé para dónde correr, para dónde, no sé, pero Señor, que se haga tu voluntad en mí. Si es posible quitarme esta situación, Padre, amén, quítamela, pero si no, que se haga tu voluntad. Muchas veces Dios no te la va a quitar porque de ahí Dios te va a llevar a una enseñanza. Muchas veces hay aflicciones que nosotros tenemos que pasar como hijos de Dios porque traen una enseñanza.
trae madurez espiritual, trae crecimiento espiritual y tienes que pasarla porque es una prueba, tienes que ser probado por el fuego. No te lo va a quitar el pastor, no te lo va a quitar el hermano, no te lo va a quitar tu marido, no te lo va a quitar tus hijos, no te lo va a quitar nadie. Tienes que pasar el proceso porque así lo determinó Dios. En ese proceso Él te va a guiar. Ese proceso no es para muerte, ese proceso es para vida. Ese proceso es para formar tu carácter. Ese proceso es para discernir. Para que puedas discernir cuando las personas te hablan, para que puedas discernir el verdadero pueblo de Dios, para que puedas discernir los verdaderos hijos de Dios. Porque, hermano, a veces cuando nosotros no pasamos procesos no conocemos lo que tenemos alrededor. Usted lo va a conocer cuando usted pase el proceso. Porque en el proceso que uno viva malo, no muchos se quedan a tu alrededor. En los procesos de bendiciones buenos que tú vas a vivir, Dios te va a llevar a una bendición, tú vas a ver muchas personas alrededor tuyo. Pero cuando llega el proceso malo, muchos se van. Y tú dices, ¿pero por qué? Si se supone que la palabra de Dios dice que nosotros tenemos que estar unidos en los momentos y levantarnos las manos unos a otros. Hermano, porque hay veces que hay personas que van a venir a tu vida para ponerte piedra de tropiezo, para que tú mengues y no crezcas. Muchas veces hasta para que pierdas tu salvación. Y a veces nos quejamos, hermano, se lo digo por experiencia propia. Yo aprendí una palabra de un gran hombre de Dios que dice que las personas que un día te empujaron, las personas que un día te dejaron, bendícelas, porque ellos te llevaron a la cima, te llevaron a la madurez, te llevaron al crecimiento. No los maldigas, bendícelos. Porque gracias a esas personas va a ser formado tu carácter. Gracias a esas personas tú vas a estar en el lugar que ya Dios preparó y determinó de antemano para tu vida. No las desprecies, bendícelas. Usted se puede imaginar si Judas no hubiera aparecido en el camino de Jesús, que hubiera pasado. Ni tú ni yo hoy hubiéramos tenido vida eterna. Ese proceso lo iba a pasar el Señor para redimir la humanidad entera. Gracias a esa redención por su sangre, hermano, tú y yo podemos entrar confiados al trono de la gracia para recibir el oportuno socorro, para recibir la salvación, el perdón del pecado. Si no hubiera pasado esas escenas dolorosas en el Señor, tú y yo hoy estuviéramos condenados a la muerte. Porque la palabra de Dios dice, por cuanto todos han cometido pecado y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Quién vino a reconciliarnos con el Padre? Jesucristo, su sangre derramada en el Calvario, nos reconcilió para tener vida eterna. Qué bendito es el Señor, ¿no verdad? Entonces, cada proceso de tu vida es para que tú puedas llegar a ese crecimiento y es para tu propia salvación. Entonces, cada proceso en el cual tú estás viviendo, pídele a Dios su voluntad, confía en Él. Cuando tú le digas, Señor, quiero hacer tu voluntad, no mi voluntad, no la voluntad de nadie, sino la tuya. Créame que cuando Él te introduzca en esa voluntad, el proceso va a ser duro, pero hermano, usted va a salir alineadito. Usted va a salir con un discernimiento, usted va a salir con sabiduría, usted va a salir del proceso de una manera que usted hasta la misericordia Dios va a derramar para que tengas por otro. Y para que entienda que a veces, muchas veces hay que dejar que otros pasen eso, para que puedan vivir las experiencias. A veces nosotros queremos quitarle situaciones a personas en sus vidas. Y nos intervenimos sin saber que esas personas tienen que vivir el proceso para que crezcan. Y en este proceso que tú entres en la profundidad del Espíritu, tú vas a entender por qué los procesos son necesarios. ¿Por qué muchas veces otros no crecen? Porque tú has intervenido en sus procesos. Y Dios te lleva a que tú vivas el proceso para que tú entiendas qué es lo que es el crecimiento de Dios. El crecimiento de Dios, cuando tú estás en el proceso para crecer en el Espíritu, para crecer en obediencia, para crecer en humildad, para crecer en misericordia, en amor, en mansedumbre, usted tiene que entrar en lo profundo. Usted tiene que vivir el proceso. Por eso muchas veces queremos intervenir en procesos ajenos. Y no nos va bien después a nosotros. ¿Usted sabe por qué? Porque cada uno de los hijos de Dios tienen que vivir el proceso del crecimiento. Nosotros podemos ofrecer un consejo.
nosotros podemos levantar al caído, podemos dar una palabra de fe, pero el proceso es necesario que cada uno de nosotros lo vivamos aparte. Si ni Dios no me hubiera metido en el proceso, nunca en mi vida hubiera conocido muchas cosas que ahora conozco. Nunca hubiera conocido a las personas, nunca hubiera conocido la parte del alma del hombre. Porque muchos nos mostramos amables, humilditos, pero a veces no están bien con Dios. Y cuando tú no estás en el proceso, no disciernes. Pero cuando usted entra en el proceso y Dios empieza a trabajar contigo en el proceso, a abrirte el entendimiento, a darte ese discernimiento, en el proceso es que tú recibes todas esas cosas, hermano. Si no estás en el proceso, ¿cómo? ¿Cómo Dios te puede hablar? ¿Cómo Dios Espíritu? Fíjate que usted no se da cuenta que las personas buscan más a Dios cuando están en situaciones. Cuando está todo bendecido y están bendecidos, no buscan a Dios, más bien se van al mundo. Pero cuando están en un proceso duro o de enfermedad o de situaciones, ahí es cuando más buscan a Dios. ¿Por qué Dios lo permite? Porque tiene que darte una lección, porque tiene que enseñarte un proceso, porque tiene que llevarte a otra dimensión y es necesaria eso, que tú vivas el proceso. Y a veces no entendemos por qué. Pero Dios hoy te está hablando, hermanito, porque nosotros estamos viviendo situaciones, pues ahora tú en esta situación que tú te encuentres, sea buena o mala, toma la actitud correcta. Si estás en bendición, toma la actitud correcta para que puedas guardar bien lo que Dios te está dando, para que no tengas que entrar en más procesos. Si tú no tomas la actitud correcta cuando estás bendecido, espera el proceso. Si en lo poco no tomas la actitud correcta, del proceso no vas a salir por largo tiempo. Si estás en situaciones difíciles, pero no tomas la actitud correcta, dejándote guiar por la voluntad divina de Dios, el proceso será más largo. Pero si tú te sometes a la voluntad de Dios, el proceso será corto. Por eso que están los dos lados opuestos. Vas a tener procesos en bendición, procesos en escasez, en todo. Por eso Pablo dice, yo he pasado por todo. Sé vivir en la abundancia, pero también sé vivir en la escasez. Y de todo doy gloria a Dios, porque de todos los procesos él aprendió. Pablo aprendió. Aprendió la soledad, aprendió el amor, aprendió a tantas cosas, hermano. Por eso me gusta mucho leer las cartas de Pablo, porque traen mucha experiencia espiritual. Y no meditamos en ella, pero medita en la palabra. Porque Dios, todo lo que nos habla es para bendecir a su pueblo. Así que Dios sabe quién confía en Él. ¿Quién confía en Él? Son aquellos que en medio de la aflicción, en medio del dolor, sabe que la mano poderosa de Dios está con Él. Que Él le entrega su carga, que Él le entrega su vida para que sea guiada. Por eso yo les quiero dejar con este proverbio, que es a mí me encanta este proverbio, es Proverbios 19:8, que dice que el que aprende y pone en práctica lo aprendido, se estima a sí mismo y prospera. Si tú pones en práctica todo lo que aprendes, te estimas a ti mismo y vas a prosperar, hermanos lindos. Les dejo esta palabra porque yo sé que muchos en estos momentos, muchos están pasando diferentes situaciones, diferentes procesos en sus vidas. Pero hermano, confía en el Señor. Si tú de verdad entregas todo al Señor, si tú de verdad le depositas al Señor en sus manos todo, si tú de verdad descansas y le dices, Señor, yo no sé qué hacer, toma el control de esta situación porque yo como humana no puedo. Yo no sé cómo resolver esta situación, yo no sé qué hacer, te la entrego. Hasta que tú no lo hagas, usted no va a ver la mano de Dios sobre su vida. Usted no la va a ver nunca. Porque Dios está esperando que te rindas, que tú entiendas que es Él el que te puede solucionar el problema. Que no es tu jefe, que no es el dinero, que no es aquello, que es Él. Y hasta que tú no entiendas eso, el proceso será más duro para ti. Porque queremos hacer las cosas con nuestras propias fuerzas y no podemos, hermano. Es imposible. No las vas a hacer bien. Entonces, mejor es rendirte en el proceso, mejor es entregar, mejor es descansar en Él, como dice la palabra. Es confiar en el Señor, es encomendarle la situación. Fíjate que cada vez que Jesús tenía una situación o enfrentaba situaciones en su vida con los
con las personas que le perseguían, con los que le hacían daño en su ministerio. ¿Qué dice la palabra? Que él encomendaba la causa a Dios. Él no maldecía. Él no maldecía a nadie. Él iba al trono y decía, Señor, te encomiendo la causa. Tú sabrás qué hacer. Mira, qué facilito. Entonces tenemos que aprender del Maestro, tenemos que aprender de la palabra, porque ella nos da la vida eterna. Hermano, yo le doy gracias a Dios por los procesos que he vivido, porque aprendí tanto en mis procesos, en estos procesos aprendí que no puedes confiar en el hombre, aprendí que tu confianza tiene que estar en Dios, aunque tú ames a tus hermanos, aunque tú ames a todo, porque tienes que tener el amor del Señor en tu corazón. Nunca vas a confiar en nadie, solo en Cristo. Tu confianza no puede estar en nadie, porque todos tenemos debilidades. Todos cogíamos de un área débil. Todos estamos en un proceso para que el Espíritu Santo nos libere y nos lleve a la salvación, a la vida eterna. Entonces no puedes poner confianza en manos de hombre. Tienes que tener tu confianza totalmente en Dios. Él es el que toca los corazones. Él es el que derrama la gracia. Él es el que lo hace todo. Entonces, hermanitos lindos, hermosos, lo dejo con este mensaje. Sé que va a ser de bendición para tu vida. Sé que después de esto usted no va a confiar en nadie, solo en Dios. Sé que usted va a entregar su carga al Señor y usted va a esperar en su perfecta voluntad. Te amo, mi hermanito, que el Eterno te bendiga. Te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te bendigo, hermanito. Shalom.